Pues esta asociación surgió acá a raíz de una concentración que se produjo el 21 de marzo, en la cual una serie de ciudadanos que teníamos la inquietud del tema de las sucesiones, nos juntamos y a partir de entonces nos dimos los teléfonos y nos reunimos. Nos reunimos para precisamente crear una plataforma que gestionara esa inquietud que vimos en la Plaza del Pilar. Los objetivos fundamentales son tres. Una es la supresión a nivel nacional del impuesto de sucesiones. Mientras se produce esta supresión, es la de que en Zaragoza, mejor dicho, en Aragón, se rebaje o se bonifique con el 99,99% este impuesto. Y un tercer objetivo es que la plusvalía amortis causa del Ayuntamiento de Zaragoza también desaparezca. Y se puede dar el caso de que en una misma masa hereditaria, en Aragón, tengamos que pagar 155.000 euros, en Canarias tengan que pagar 135 euros, no 135.000. Y en Madrid tengan que pagar 1.500 euros. O sea que un aragonés paga 1.000 veces más que un canario y 100 veces más que un madrileño por un mismo impuesto. Los aragoneses no somos ni ciudadanos, en este momento no somos ni de primera ni de segunda, no llegamos ni a tercera. Y queremos ser ciudadanos de primera. Y la obligación de que seamos ciudadanos de primera creo que la tienen nuestros políticos y el principal, nuestro presidente. Con lo cual yo le conmino a que haga algo para evitar esta desigualdad. Uno de los principales problemas que tiene este impuesto es el montón de renuncias. En los últimos 10 años en España ha habido más de 200.000 renuncias. El año pasado hubo 37.891 renuncias. Cada vez se va incrementando más.